Samuel, capítulo 26, a partir del versículo 7 vamos a leer, dice: David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en el campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos reunimos en tu nombre. No solamente para rendir homenaje a través de una alabanza, rendirte la gloria y la honra, Señor, a través de las canciones. También queremos reunirnos para aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos hagas entender de qué se trata este capítulo. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ver que si no tomamos las decisiones correctas, si no tomamos, Señor, tu palabra de forma seria, sufriremos graves consecuencias en nuestra vida. Usa mi vida, Señor, en esta mañana para compartir de tu palabra y que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada persona mientras vamos estudiando y también de mi vida, Señor. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando esta etapa de lo que conocemos como la monarquía unida. Como ustedes pueden ver en el cuadro, por ejemplo, tenemos Samuel, que es el último sacerdote, el último profeta, el último juez. Esta etapa de los jueces acabó con él. La semana pasada hemos visto que fue su fallecimiento. Después viene Saúl, que es el primer rey, después viene David, después viene Salomón. Y esos tres únicos reyes son la etapa del reino unido, la monarquía unida. Y es curioso porque en la cronología cada rey gobernó 40 años, 40, y el año 931 es donde el reino unido se divide. Y esa es la otra etapa donde ya se menciona Primera de Reyes y luego viene Segunda de Reyes o Primera, y de ahí vamos a poder ver otros detalles. Pero en este momento estamos aquí. Saúl fue escogido como rey, pero no de forma como que Dios quería, no era su voluntad, era el pueblo quien exigió y fue escogido por sus características particulares. Era el hombre más alto, era el mejor guerrero. En ese momento la gente lo alabó, tanto lo alabaron que él se olvidó. ¿Se olvidó de qué? De depender de Dios. El orgullo llenó su corazón y empezó a desobedecer a Dios. Y este orgullo lo llevó a que Dios lo desechara. Hemos visto varias veces, ¿no? El orgullo es un gran enemigo en el ser humano. Y todos tenemos orgullo, pero hay orgullosos, en el sentido de que su orgullo siempre sale más que los demás, ¿no? Pero no solo fue el orgullo lo llevó a algo que muchas veces nosotros caemos, es a la desobediencia. Por orgullo no queremos, como diríamos, quebrar nuestro brazo, nuestra voluntad. Y lo llevó a la desobediencia y Dios dijo, ¿sabes qué, Saúl? Obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio en ese contexto y en el contexto de hoy es cualquier cosa que nosotros hagamos pensando que está bien para Dios, por Dios. Lo estoy haciendo para ti, Dios. Pero Dios quería obediencia en el fondo y eso es más importante. Saúl fue desechado y vino David. Pero David fue ungido como un niño, Josefo dice aproximadamente 12 años a 16, pero todavía no asumía el trono. Entonces, en esta etapa tenemos a Saúl, que es el rey oficial, y a David, que es ungido como rey, pero todavía no es el rey oficial. Pero Saúl ya tenía problemas que lo aquejaban. La Biblia dice que era un espíritu demoníaco que venía y que lo atormentaba, sufría un tipo de paranoia, un tipo de problemas. Entonces
lo persiguió a David, le hizo la vida imposible, y ya en el capítulo 24, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, hemos visto que Saúl lo persigue, los habitantes de Zif lo traicionan y Saúl está persiguiéndolo, tiene que entrar a una cueva para hacer lo que todos tenemos que hacer, y ahí dentro estaba David. Y era como que de todas las cuevas que había, Saúl tenía que entrar ahí, exclusivamente esa cueva donde estaba David, y estaba oscuro, y estaba sin ningún guardia, sin ningún respaldo. La gente, sus amigos le dijeron, el Señor te lo ha entregado. Hoy es el día que vas a vengarte, te ha hecho la vida imposible, ha perseguido a tus padres, ha tomado tus tierras, le había hecho vivir una vida miserable a David. Pero David dijo, yo no voy a tocar al ungido. Lo único que hizo fue cortar el borde del manto, ¿recuerdan? Le rasgó un poquito y le perdonó la vida. Y después le mostró ese pedazo de tela y le dijo, yo no te quiero hacer daño, ¿por qué me persigues? Y Saúl lloró y le dijo, perdóname, se arrepintió y dijo, nunca más, ya, hagamos las paces. Pero es curioso porque ahora estamos leyendo que llega otra vez a cometer el mismo error Saúl. Así que este capítulo 26, el título que definiría es perdonar sin morir en el intento, porque ya había perdonado y era como, y Saúl le dice, ven, bueno, hagamos las paces, y la idea era que se vaya a su reino. David dijo, mira, te creo, David, pero no te creo, o que Saúl, porque todavía hay cosas que no me convencen, ¿no? Así que se siguió escondiendo en las cuevas. Y otra vez tiene que ver este asunto. O sea, este capítulo está dividido en dos partes, y el versículo 1 al versículo 12 es David es buscado por Saúl otra vez para matarlo. Y del versículo 13 al 25 es David confronta a Saúl una vez más. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos de las divisiones. Pero ¿por qué decimos que David es buscado por Saúl otra vez para matarlo? Vamos a leer. Versículo 1. Los habitantes de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl. ¿Se acuerdan quién lo traicionó a David la primera vez? Zif. Los zifeanos, no sé, ¿no? O los zifeños, o los zifenses, bueno, los de Zif. Otra vez, es curioso, ¿no? Querían ganarse quizás un poquito de favor con el rey, y el texto dice, ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquilá, frente al desierto? Versículo 2. Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Zif en busca de David. Otra vez, Saúl emprende este viaje, esta búsqueda para matar a alguien que nunca lo amenazó, a alguien que hace poco le había perdonado la vida y a alguien que habían supuestamente reconciliado. Qué interesante es el escritor de Samuel. Pero recuerden que son 3 escritores. No hemos hablado que Samuel, el profeta Natán, ¿se acuerdan? Y Gad, ¿no? Que era otro. Pero en este caso diríamos, porque ya Samuel había fallecido, de repente es Natán quien está escribiendo y está mostrando la característica, una de las características del ser humano. ¿Y sabes qué? No sabemos perdonar. A veces perdonamos, como se dice, de boca para afuera. Y no hemos tomado realmente la decisión correcta de perdonar. Perdonar es realmente romper esa deuda que teníamos, que supuestamente tienen contra nosotros, y me olvido de ese cheque, de ese dinero, de esa ofensa. Si yo no hago esto, pues no he perdonado. Ahora, ¿tiene que ver con nuestras emociones? Por supuesto. Pero el perdonar es una decisión, más que simplemente sentir esa emoción. Yo me puedo sentir mal cuando veo a una persona porque hubo una ofensa, pero yo ya he remitido ese sentimiento en el cual
miren, ya no puedo más, ¿no? Esto es perdonar. Y lo muestra claramente. Versículo 3. Dice el texto: acampó en el monte de Jaquilá, que está frente al desierto, junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías, dice el versículo 4, para averiguar dónde se encontraba. Así que ahí vemos las características de David, un general hábil, manda a sus espías. Vamos a ver, ¿qué dice el texto? Versículo 5. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento, ¿y quién lo rodeaba? El ejército. Era como, miren, todos están a su alrededor y Saúl, pues es el rey, tiene que estar bien protegido. David manda espías, pero luego ahora David, por su propia cuenta, va a ir a ver lo que está sucediendo, como les muestro aquí en el cuadro. Esa foto la tomé cuando David está... y salen. Versículo 6. David entonces les preguntó a Ahimelech elitita y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisaí. Miren a lo que se está enfrentando. Va a entrar al campamento, pero uno de ellos nomás va. ¿Y cómo se llama? Abisaí. Versículo 7. David y Abisaí llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Entonces esa es la idea. Ahora, versículo 8. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisaí a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Entonces en este momento, que cuando ellos observan, ven el campamento, es curioso porque David es osado, va con Abisaí, entran al campamento y todos están dormidos. Toditos están dormidos y llegan a estar otra vez solos con Saúl. Y dice que la lanza estaba plantada ahí y bueno, obviamente Abisaí, este valiente, le dice lo mismo que le dijeron hace poco estos hombres en la cueva: hoy ha puesto en tus manos a tu enemigo. David no quería tener enemigos, pero Saúl fue su enemigo. Recordemos que en este contexto estamos en la ley que se conocía, la ley del talión. No sé si han escuchado. ¿Cuál era esta ley? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba ojo por ojo, diente por diente? Que si te sacaban el diente, tú le sacabas el diente. Si te sacaban el ojo, tú le sacabas el ojo. O sea, es eso, ¿qué? Sí, si ustedes leen Levíticos, dice, si por casualidad, bueno, jugando un niño, un chico, a veces juegan, como siempre juegan los varoncitos a riesgo, le caía una piedra a un chico y lo mataba, dice tú, la otra familia podía venir con todo el derecho y tirarle un piedrazo y matarlo, porque es ojo por ojo, diente por diente, o lo llevaban a las autoridades, o se podía escapar el muchacho, y hasta que haya el proceso judicial, porque esto era lo que pasaba en la ley, encontraban las ciudades de refugio. Si llegaba a esas ciudades de refugio, nadie le hacía daño al que supuestamente era el ofensor hasta que se llegue a conclusiones, pues, ¿no? Entonces, eso era la ley. Por eso que Abisaí le dice: Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo. Otra vez quiere matarte, otra vez viene a intentar matarte. Mira, ahí está. Ahí está, y no solo que está ahí, sino que está con su lanza, aquella lanza que Saúl había utilizado por 3 veces, hermanos. Lo había lanzado, y si no era David muy hábil, o Saúl que tenía mala puntería, pero Saúl era un guerrero, que si no lo esquivaba, lo mataba.
Y ahí estaba esa lanza. Y Abisai dice, lo dejaré clavado en el suelo. O sea, era tanta la ira, la furia que lo quería atravesar. Ahí a Saúl. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Roncando, ¿no? Yo no sé cómo es tu sueño, pero yo soy de sueño ligero, aunque cada vez más viejito creo, duermo más, pero normalmente soy de sueño ligero. Pero hay personas que lo pueden cargar, hermanos, y no despiertan, ¿ah? Duermen, pero no sé. Quizás yo siento una presencia, hasta Dorquitas me dice, hoy sientes la mosca y se levanta, ¿no? Una mosca acá que molesta. Pero Saúl estaba así, sueño profundo, quizás era el Señor quien permitía esto. Ahí estaban entre ellos hablando, déjame darle una lanza, no tendré que rematarlo. Así que Abisai estaba decidido, enojado, con justa razón. Y David tenía la oportunidad otra vez de agarrar y matarlo a Saúl. Y no estaba mal, estaba en su derecho, como le digo, según la ley. Y segundo, David, si lo mataba, pues no había ningún problema dentro de la ley, como les dijo, ojo por ojo. Y tercero, él era ya rey, ya había sido ungido como rey. Entonces, básicamente iba a acelerar el proceso para llegar al trono, y estaba en su derecho, y prontamente iba a ser nombrado como rey, y se iba a evitar, por cuarto punto diríamos, ese estar escondido, estar refugiándose, estar comiendo en las cuevas. Una vez que lo mataba a Saúl, él podía ir al palacio, si había ese palacio, o sea, tenía todo a su favor. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos las cosas a nuestro favor? Bueno, ¿qué hizo David? Vamos a ver en los siguientes versículos. Una de las cosas que vemos en Abisai es el valor. Entran, pero hay una mezcla de emoción no controlada, lo cual lo quería llevar a la muerte. Y yo digo valor, ¿sabes por qué? Porque estaba todo el ejército y tenían que entrar para simplemente estar ahí solos frente a Saúl. Hay que tener valor. Pero en medio de ese valor, como les dije, su emoción, la emoción de Abisai no estaba controlada. Y en el caso de David hubo valor, porque entró igual con él, pero hubo una emoción controlada. Y no solamente una emoción controlada, vino el respeto. Y esto trajo vida a Saúl. Y así actuó David. Hermanos, es tan importante controlar nuestras emociones. Y decimos, no sé si ustedes han escuchado hoy día el tema de inteligencia emocional, ¿no? Que es un tema que ustedes lo pueden leer, pero es curioso porque casi nadie es inteligente en sus emociones, ¿sabía? O sea, cuando estamos emocionados, normalmente no actuamos con inteligencia, pues por eso es que se llama ese tema, pero es curioso, ¿no? Digo, muchos somos seres humanos y tenemos estas emociones. Por ejemplo, la alegría. Si alguien viene y te dice, te vamos a pagar, ya estás feliz, pues, ¿no? Pero ¿cuánto dura esas emociones? Así como vienen, se van. Si alguien viene y te empuja y te hace caer, ¿tú qué haces? Te enojas, te hacen bullying, no sé, se ríen. Porque hay personas cuando te caes te dicen, ¿te has caído? No. Le dices, he venido a ver cómo está el piso. ¿No? Me he puesto a ver si está calientito o frío el piso, ¿no? Porque hay personas así, ¿no? Te caes y que te dicen, ¿te has caído? Bueno. Entonces, puede ser enojo, puede ser, no sé, vergüenza. O sea, tenemos estas emociones. El problema es que si no lo controlamos, va a llevar a lo que se llama un sentimiento. Y los sentimientos pueden ser buenos o pueden ser malos. O en la Biblia habla de la raíz de amargura, lo que conocemos. O sea, ¿cómo lo interpretamos esa emoción? La interpretación, esto es lo que genera un sentimiento. Por ejemplo, como les decía, si alguien me empuja
y me hace caer, yo me enojo un rato, me paro, así como me enojé a los 3, 4 minutos o pasa algo y me fui y ya está, tranquilo, me olvidé. Pero si yo agarro, le digo, dentro de mí empiezo a pensar e interpreto, digo, ¿por qué me empujó este? ¿Quién se ha creído? ¿Qué tiene contra mí? Entonces surge un mal sentimiento, puede ser rencor, puede ser el odio ahí. Pero si yo agarro y digo, bueno, estuvo bromeando. La vez pasada lo empujé, ahora me empujó, seguro no. Fue broma. Entonces, ¿qué surge? El sentimiento, yo no tengo problemas. Sigue siendo mi amigo, sigue siendo esa persona y punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros no controlamos las emociones, surgen los malos sentimientos. Y es por eso que Abisaí tenía esa furia, esa rabia, esa ira, agarraba y decía, déjamelo matar, y yo agarro y le atravieso la lanza y lo dejo así clavado. Y punto, y no voy a tener que rematarlo, porque había este sentimiento basado en esas emociones, se estaban escondiendo por culpa de Saúl. Pero en cambio, David hace lo contrario. David hace una interpretación buena, pero no basado quizás en su humanidad, sino basado en la confianza que él tenía en el Señor. Y es donde les digo ahí, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque si no van a llevarnos a malos sentimientos. Y si empezamos a tener malos sentimientos, puede llevar a la muerte. Pero si controlamos, y si hay una buena interpretación, miren, el respeto, la vida. Es tan importante lo que está haciendo hoy y cómo nos enseña. Abisaí entendió la lección. En 2 de Samuel, como ustedes pueden ver aquí, capítulo 23, versículo 18, Abisaí aprendió de David, pero fue uno de los valientes. Miren, Abisaí, el hermano de Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos, que eran los valientes de David. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató, ¿sabes a cuántos? 300 hombres. O sea, de valor no le faltaba. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Abisaí tenía mucho valor, pero ahí le faltaba ese valor para controlar también sus emociones. Hoy día hay muchas personas que tienen muchas cualidades, que tienen mucho talento, que tienen, ¿sabes qué, hermano? Muchos dones, pero a veces no saben controlar sus emociones. Y ahí es donde pierden. Por eso es que este tema se llama, cuando si ustedes ven en inteligencia emocional, es que los padres también tienen que ayudar a controlar sus emociones e interpretar las emociones. Cuando a los hijos nosotros no les ayudamos a dirigir o controlar sus emociones, va a llegar el momento que ellos mismos ni siquiera van a poder controlar sus emociones. Y ahí es donde vienen los problemas, los caprichos, ahí es donde decimos el hijo consentido avergüenza a su madre. ¿Por qué? Porque lo consentiste, pues, ¿no? Pero es muy pequeño, hay que ayudarles y eso es un tema que un día podemos hablar cuando hagamos esa escuela de padre, cómo ayudar a controlar las emociones, porque es de 1 a 6 años donde los padres tienen que trabajar mucho en esta área. Pero antes de todo esto, como estamos viendo ahora, de las emociones, viene una parte muy importante. David nos va a enseñar a cómo se deben tomar las decisiones. Mientras que Abisaí dijo, lo mato, en el siguiente versículo David va a decir, yo no lo voy a matar. He tomado la decisión de no hacerlo. A pesar de que, miren, lo estaba persiguiendo, decisiones son realmente tan importantes en la vida. Y esto es, hermanos, algo que yo pienso que tú deberías considerar mucho, y especialmente los jóvenes. Porque al final nosotros somos, en la vida, cuando ya estamos terminando nuestra etapa de vida, el producto o el resultado de las decisiones que tomamos hoy en el presente. Yo no sé cuántos años más tengas de vida, pero si tienes menos de 20 años, yo pienso que te quedan 50 años más o 60 años más de vida. ¿Cómo piensas terminar tus días? Pues basado en las decisiones que tú tomes hoy. Decisiones realmente son las que marcan la diferencia.
O básicamente sería la diferencia entre la persona que está a tu lado y la que simplemente no tomó las decisiones correctas, o tus amigos. Y cuando miramos la vida de David, yo diría que las más firmes decisiones morales son las que tomamos antes que nos llegue la tentación. David había tomado esa decisión antes de estar ahí. Lo vio a Saúl y él dijo, yo no voy a matar. No voy a matar. Yo voy a respetar la vida del rey. Pero Abisai le podía decir, pero te está haciendo la vida imposible, pero te quiere matar, pero yo no lo voy a hacer. Hermanos, es tan importante, jóvenes, recordar que las decisiones se toman antes de, no en medio, ni después, se toman antes de cualquier tentación. Vamos a ver qué dice el versículo 9, en lo que les estoy diciendo. Versículo 9 dice, no lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? David claramente tiene algo en mente. Y él tomó la decisión de agarrar y decir, no voy a hacer esto contra el rey. A pesar de que él actuaba mal, David dijo, no lo voy a hacer. Eso no fue en el momento, eso no fue el que agarró la lanza y dijo, ya te parto en dos y ahorita te agarro. Y dijo, no, simplemente no lo voy a hacer. Pero ¿cuál era el plan? Entonces algunos se preguntarán, entonces ¿para qué fue? ¿Para qué fue hasta allá Saúl? Si no era para matarlo. Vamos a ver, versículo 10. Y añadió, tan cierto como el Señor vive, que Él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. Entonces, esa decisión de David estaba basada no en su propia persona, miren, ¿saben qué? En la confianza que él tenía en el Señor. ¿Y cuál era la confianza? Yo no voy a tener que matarlo. ¿Quién lo puede matar? Dios. Lo va a herir. O le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En la Biblia encontramos muchas personas que el juicio de Dios vino sobre ellos. Por ejemplo, una de las historias que nos enseña esto mismo que estamos viviendo es Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 1, cuando Daniel jovencito fue llevado a Babilonia, dice que él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, él tomó la decisión antes de, no fue durante, no fue después. Él dijo, yo me voy a mantener limpio de toda la inmundicia que puede haber en Babilonia, y lo cumplió. Pero este rey Nabucodonosor era un rey perverso, era un rey malo. Y un día el juicio de Dios vino sobre él. Cuando él se enorgullecía de lo que había hecho, vino una voz del cielo y le dijo que iba a estar como una bestia en el campo. Le crecieron pelos, dice la Biblia, ¿no? Como una bestia, tenía que comer. Lo amarraron quizás porque era como bravo, como una bestia, como un animal. Por 7 años el juicio de Dios vino sobre él y vivió así y después murió. O sea, la justicia llega. Estamos leyendo también nosotros la historia de Herodes, no sé si ustedes han escuchado. Este Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista, ¿recuerdan? La Biblia dice que vino la mano de Dios, lo tocó, e inmediatamente le surgió una enfermedad. O literalmente dice, los gusanos se lo comieron y tuvo que morir. Cayó postrado en cama y murió por el juicio de Dios. Entonces David decía esto, y en la Biblia hay muchas referencias. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada. El Señor lo puede herir. O va a llegar la hora de morir o caerá en batalla. Esto nos debe enseñar algo como cristianos. Porque quizás nuestras autoridades pueden ser hoy día de lo peor. Vivimos la época política más crítica, diríamos, de los últimos, ¿qué? No sé, 100 años de nuestra historia en el Perú.
Todos los últimos 4 presidentes, hermanos, están procesados judicialmente. Ya esta semana están todas las noticias referente al presidente Toledo. Se lo llevan a la cárcel, no lo llevan a la cárcel, todo este proceso. O sea, son nuestras autoridades. ¿Qué hacemos? Como cristianos salimos con armas y los matamos. No. Pero aún las autoridades regionales o los alcaldes, o aún puede ser la injusticia venga de las autoridades en nuestro trabajo. ¿Debemos tomar la justicia por nuestras propias manos? La Biblia dice no. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el caso de David, nos enseña a respetar a las autoridades, a pesar que esta autoridad, Saúl, lo estaba persiguiendo a muerte. A pesar de que le estaba haciendo daño, él tuvo que hacer algo. Dijo, no lo voy a hacer, hay un Dios justo, hay un juez divino. Pero también Pablo nos dice, en medio de la persecución, respetemos a la autoridad, dice en Romanos, en el capítulo 2, no hay autoridad si no es puesta por Dios. Respetemos. Y no solo respetemos, Pablo en Timoteo dice, oren por sus autoridades, porque eso es algo tan importante. Entonces David sabía, confiaba en él, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 17 al 19, miren lo que nos dice. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, ¿qué es? Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Yo no sé si tú has tenido problemas, hermanos, problemas con alguna persona que tú capaz de agarrar y decirle, yo voy a tomar la justicia por mis propias manos. Soy capaz de agarrarlo y lo descuartizo, dicen, ¿no? Algunos lo agarro y lo a cuadritos lo vuelvo, ¿no? En su forma, su expresión de enojo para hablar. No estamos hablando de que acá hay asesinos que van a descuartizar personas, pero estamos hablando en forma, ¿no? Así, coloquial, que todos hablamos, ahí te agarro y lo desaparezco, lo piso, lo hago, te dan ganas. Pero hermanos, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Yo creo que Pablo sabía esto, hermanos. En cuanto dependan de ustedes. Es nuestro deber andar en paz, no tomar venganza. Versículo 11. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido, dice David. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. Entonces para eso entró, una vez más para demostrarle que yo no voy a tomar venganza. Mira, voy a entrar, te voy a decir, yo estuve ahí en tu tienda. Esto es otra vez muy parecido a lo que hemos visto en la cueva. No quería matarlo, pero Abisai interpretó mal. Él pensaba, ahora sí lo mata, y ahí vamos al reinado, y ahora yo voy a estar con el rey. Bueno, David por eso es un tipo de Cristo, porque él sabe perdonar. Versículo 12, David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos, hermanos. No se despertaron, pues el Señor, ahí está el asunto, los había hecho caer en un sueño profundo. Miren cómo es la soberanía de Dios. Un sueño tan profundo que no se despertaron. Por eso digo, ¿no? Hay algunos que duermen así, pero a veces el Señor permite ese sueño. Ese sueño, algunos hermanos deberían, este versículo, ¿no? No se despertaron en la iglesia, pues el Señor, no entiendo. Es una broma, hermanos, pero David acá está con su intención de demostrar una vez más su inocencia. Solo tomó la lanza y el jarro. Versículo 13. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. 14. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿me oyes? Abner replicó. ¿Quién le está gritando al rey? 15. David le contestó,
¿No eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor, el rey? Te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Una vez que ya se había separado, David le grita para que todos despierten. 16. Lo que has hecho no tiene nombre. Tan cierto como el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaban a su cabecera? Yo creo que después de esa pregunta todos fueron a buscar la lanza y el jarro de agua. 17. Saúl, que reconoció la voz de David, dijo: David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi señor y rey, respondió David. 18. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Otra vez, David, ¿por qué estás haciendo esto? 19. Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. ¿Y a quiénes eran esos hombres? Los de Sif, ¿no? Porque fueron. Hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen: vete a servir a otros dioses. Versículo 20. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. O sea, David sabía que era algo insignificante, que no, miren, siempre tuvo bien puesto, diríamos, quién era delante del Señor. Esto no significa que, oye, su autoestima está bajo, no, simplemente él entendía quién era en el Señor y sin el Señor no era nadie. Versículo 21, he pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida, yo en cambio me he portado como un necio. Entonces le enseña la lanza, el jarro y otra vez Saúl. ¿Cuántas veces ya le estamos escuchando decir esto a Saúl, hermanos? Muchas veces. ¿Se le podrá creer? Tenemos un dicho, ¿no? En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. ¿Será verdad? No será verdad. Otra vez dice, no voy a hacerte daño. Bueno, vamos a ver, versículo 22. David respondió: Su majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerlo. 23. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Pues él hoy lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Esto es tan importante, hermanos. El respeto. Abisaí no estaba respetando, pero él respetó. Porque como le dije, hay que aprender a controlar las emociones. Ya les expliqué la vez anterior cuando hablé de este tema, de qué significa ese ungido, ¿no? Porque hay personas que tergiversan el ungido y es como que cualquier palabra que diga el pastor no le puedes contradecir, y aún a veces está en doctrina errada y equivocada, tampoco le puedes decir nada. Eso no es lo que está diciendo en este texto, hermanos. Más bien, sí debe haber un respeto a las autoridades que el Señor ha puesto tanto en la iglesia, aún en el hogar, que es el papá o es el esposo, aún en las autoridades que tenemos, sean en la ciudad o el gobierno, debe de haber un respeto. Pero referente al ungido, hermanos, nosotros no podemos agarrar esta parte del Antiguo Testamento y especialmente en lo que está haciendo Saúl para justificar los errores doctrinales de muchas personas que hoy salen por la televisión o la radio. Y hay personas que dicen, no juzgues, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Han escuchado esto, hermanos? No. ¿Tú por qué juzgas? Yo juzgo porque Pablo me dice, Jesús me dice que yo tengo que juzgar. Y tengo que juzgar aquello que está mal. Pero si yo estoy cometiendo errores doctrinales, yo no podría juzgar, porque eso sería tener una viga en mi ojo y juzgar la paja del ojo de la otra persona. Porque algunos se agarran de este texto, como explicaba anteriormente. O sea, dice,
Pero si la Biblia dice, quítate el tronco de tu ojo y luego vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Han escuchado esto, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Sencillamente es que si yo quiero juzgar, digamos, a la hipocresía o el enojo o la mentira de la otra persona, ¿cómo es este mentiroso? Pero si yo soy mentiroso, comprobado, y caigo cada momento en la mentira, no podría decir a la otra persona, eres mentiroso, porque yo tendría una viga en mi ojo, mientras que la otra persona tiene una paja en su ojo. ¿Sí me entienden ese punto, hermanos? Entonces, esto a veces se usa de esa forma para decir, ¿tú quién eres para juzgar? Pero está yendo fuera de la palabra, pero ¿tú quién eres? No toques al ungido. Mira, hermano, esto no está diciendo este texto, ni tiene validez apoyarse en estos versículos. No tiene. Al contrario, la Biblia dice que aquellos que enseñan la Biblia serán juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque podemos hacer caer a muchos de los pequeñitos, ¿no? Aquellos que enseñan la Biblia. Pero aquellos que enseñan bien la Biblia, la misma palabra nos dice que un día van a tener una corona. Una corona que está diseñada solo para aquellos que enseñan la Biblia. Y entonces, sí hay la oportunidad de decir si está mal o está bien aquello que está enseñando una persona. Eso ya les hablé la vez pasada, solo quería tocarlo. Entonces vamos a terminar, versículo 24. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. 25. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Entonces, otra vez, vuelve a caer en lo mismo. David es perseguido y otra vez, como les digo, perdonar, aún sin morir en el intento, porque casi muere, pero Dios lo protegió, Dios lo guardó. David por eso podría él escribir en los Salmos, Dios es nuestro escudo y fortaleza. ¿Cuántas veces el Señor lo libró de las manos de Saúl? Hemos visto, entre 6, ahora 7 veces. 7 veces lo libra. 7 veces, hermano. O sea, él sabía esto. Yo no voy a tomar la justicia por mi propia cuenta, por mis propias manos. El Señor o lo herirá, o va a morir en batalla. Evidentemente, en unos capítulos más adelante, Saúl va a morir. Y va a morir en batalla. Y luego él va a ascender David como el rey. Así es, hermanos. Nosotros tenemos que aprender mucho de esta historia, especialmente en cómo nosotros resolvemos los conflictos con las personas que a veces se originan sin que nosotros lo hayamos hecho, porque siempre surgen, ¿no? Hay problemas que ni siquiera lo hemos provocado, hay problemas que hemos provocado y bueno, ahí vienen las consecuencias, pero a veces no hemos provocado y vienen a nuestra vida. Vamos a terminar con estas conclusiones. Primero, nuestras decisiones deben ser tomadas antes de la tentación, para ser fuertes y firmes ante los deseos. Mira, secreto, hermano, si tú no tomas tu decisión antes de, ojo, vas a ser motivado por tus deseos. El libro de Santiago nos dice que de dentro de nosotros surgen los malos deseos. Y estos deseos nos seducen, nos arrastran y nos quieren llevar a pecar. Pero yo tengo que tomar la decisión. Por ejemplo, si yo estoy casado y he tomado y debo de tomar la decisión de que no debe haber una relación fuera del matrimonio, esto es una decisión que tengo que tomarlo antes, no durante, no cuando se presente la tentación. Si yo soy soltero y digo, yo voy a guardar en mi pureza sexual o mi sexualidad hasta llegar al matrimonio, pues se toma antes. No cuando venga la tentación, no cuando venga el Ken o la Barbie, ¿no? Para los jóvenes. ¿Ahora qué hago? No, se toma antes, hermanos.
antes de que venga la tentación, para ser fuertes y firmes ante los deseos. Eso es lo que les digo. Número 2, aprender a controlar las emociones, ¿sabes qué? Nos dará claridad para la vida. Esto es, si no has tenido tu mamá, tu papá que te enseñó a controlar tus emociones, pues se puede aprender todavía hoy, hermanos. Pero lo mejor es que aprendas basado en la confianza que puedas tener al Señor, como David lo tuvo. Yo no voy a agarrar y mira, voy a matar. El Señor lo va a hacer. Antes quizás lo hacías, hoy es diferente. Hoy tú eres nueva criatura, así que aprende a controlar. Tercero, existe la justicia divina, hermanos, que muchas veces tarda, pero llega en su tiempo. Así que el Señor dice que es de Él la venganza. Y cuarto y último, la voluntad de Dios es que oremos por las autoridades y que las respetemos. Entonces, es tan importante todo lo que hemos visto hoy y especialmente nuestras decisiones que vamos a tomar. Yo les invito hoy a cerrar sus ojos y vamos a orar. Y vamos a orar por las decisiones que deberíamos de tomar en medio de estas situaciones que vivimos. Vamos a cerrar nuestros ojos.